Esta es una reforma hasta de izquierda en relación a todas las que hizo la Concertación. No nos olvidemos lo que hicieron con el cobre. La Concertación, el señor Escalona, le entregaron la posibilidad de durante 10 años no pagar impuestos. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el 93, el 92-93. Reforma tributaria que pasó de renta presunta, como tributaban antes las mineras, a renta efectiva. Es decir, tenían que demostrar renta. Y eso les permitió, a través de un conjunto de martingalas y operaciones todas muy poco transparentes, negar o desconocer las utilidades. No tuvieron utilidades. Y durante 10 años las mineras dejaron de pagar impuestos. La Concertación subió el IVA al 19% y lo mantuvo. La Concertación bajó la tasa máxima de impuestos de los más ricos del 45 al 40. Esta reforma, que no es reforma, es un ajuste, sigue siendo una reforma completamente regresiva, porque no toca en esencia el problema de la estructura tributaria chilena, que fundamentalmente ellos dicen de manera muy hipócrita que aquí se aumenta el impuesto a las empresas. Aquí lo que se aumenta es el crédito que tienen los propietarios de empresas para descontar sus impuestos personales. Porque en Chile, y solo en Chile, y nada más que en Chile, todos los impuestos que pagan las empresas los pueden descontar sus propietarios cuando hacen su declaración de impuestos. Por lo tanto, los que se alegran cuando suben los impuestos a las empresas son los mismos empresarios, porque saben que van a poder descontar más impuestos personales. Por otra parte, esta rebaja, reestructuración tributaria que hacen en los sectores en los sectores medios, dice... Marcel, voy a tener que interrumpirte porque vamos a entrar ya a la cadena nacional. Me dicen que faltan unos segundos para entrar. Vamos a seguir contigo para que te quedes acá, por favor. Vamos a escuchar al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a la vuelta vamos a volver a seguir analizando la reforma. Nos imaginamos nosotros que el presidente va a entregar un contenido un poquito más detallado de lo que significa para después poder hacer un análisis y así cerrar el programa. Estamos enlazando, Marcel, lo que queda pendiente, que me encantaría que después entráramos. ¿Qué sería una reforma tributaria real? Fundamentalmente una reforma que permitiera que una vez que tú aplicas los impuestos, mejore la desigualdad, disminuya la desigualdad después de impuestos. Y eso no ocurre en Chile. Ahora sí, vamos a la cadena. Bueno, Dios nos ha bendecido, hay reforma tributaria. Marcel Clod, usted ya escuchó al presidente, por lo menos la síntesis de todo esto. ¿Qué fortaleza tiene esta reforma? ¿Cuál es la debilidad de esta reforma? Bueno, yo la verdad, para ser honesto, no le veo ninguna fortaleza. Me parece que es un ajuste tributario que termina beneficiando a los más ricos en Chile. ¿Por qué? Más. Porque igual primero que nada, 1.000 millones de dólares el cálculo. Pero esa recaudación de 1.000 millones de dólares no se sabe de dónde viene. El mismo ministro de Hacienda hoy día, cuando al mismo tiempo dijo que había escuchado a los estudiantes, pero que no se reunió con ellos porque no tenían propuestas, lo que es falso, faltan a la verdad. Además, bueno, el mismo ministro dijo que un punto del crecimiento económico te da 600 millones de dólares más o menos de recaudación. Por lo tanto, 6 puntos porcentuales te dan 3.600, 4.000 millones de dólares. La recaudación fundamentalmente viene de ahí, porque no se sabe, no podemos con precisión saber si el aumento del impuesto a las empresas, que tampoco es un aumento. De 17 a 20. Lo mantienen, acuérdate que ya estaba en 20, bajó y después lo vuelven a subir. Bueno, de eso uno no sabe cuánto van a recaudar. Muy probablemente disminuya la recaudación, haya que devolver más dinero a los empresarios porque esto es un crédito para los dueños de empresas. ¿Por qué eso? A ver. Porque el impuesto de primera categoría es una especie de crédito a la empresa. Exactamente. O sea, cada vez que una empresa paga sus impuestos, 20% por ejemplo, el dueño retira las utilidades y tiene como crédito, una vez que él tiene que pagar sus impuestos personales, todo lo que pagó su empresa se lo descuentan a él como persona cuando tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, todo lo que pagan las empresas se lo devuelven a sus dueños cuando hacen su global complementario y su declaración anual. ¿Y es posible que lleguen a recuperar casi la totalidad? Pueden recuperar la totalidad, es perfectamente posible. Lo que pasa es que no lo hacen porque ellos hacen planificación tributaria para que no les suban tanto los impuestos que tienen que pagar. Después usan estos fondos para invertir en sociedades de inversión y no pagan impuestos, porque cuando tú pones los fondos que retiras de las empresas en sociedades de inversión, no pagas impuestos. Por lo tanto, ahí no hay recaudación. O sea, esos 1.000 millones no vienen fijos. Entonces, ¿de dónde vienen los 1.000 millones? Si esto en el fondo es bicicleteo. Probablemente
básicamente una suma entre el impuesto al tabaco, el uso de la factura electrónica y el aumento, no, porque hay rebaja de impuestos en los timbres y estampillas. Por lo tanto, mira, esta es una reforma, para ser sintético, que solo beneficia a los sectores más ricos. Incluso la disminución de impuestos, de tasas en el sector medio. Sí, porque se bajó el tramo, digamos. Sí, pero eso beneficia a ese sector de manera absolutamente despreciable, porque los cálculos que hoy día hacía la Fundación Sol era que alguien que tributa por 600.000 pesos tiene un descuento anual de 6.000 pesos. Sí. Pero alguien que tributa por 1,5 millones, o sea, por 6 millones de pesos, tiene un descuento anual de 1,5 millones. O sea, es bastante... ¿Y eso ocurre por qué? Porque cada disminución de impuestos en los tramos bajos, como se paga impuestos por tramo, o sea, tú pagas impuestos según el tramo en que estés de ingreso, te van descontando todas las rebajas hacia abajo, digamos. También benefician al que gana altos ingresos porque es por tramo que se pagan los impuestos. Es difícil de explicar, pero digamos que lo que beneficia a los de abajo también beneficia de manera importante a los de arriba. Proporcionalmente el de arriba, claro, son mucho mayores. Y el tema de la educación, por ejemplo, que es absurdo eso, plantearlo como un beneficio a todos los chilenos, a la clase media. El 80% de los chilenos está en el tramo de ingresos que no paga impuestos. El 80% gana menos de 590.000 pesos. El 80%. Ellos no van a tener ningún beneficio por el descuento de la educación. ¿A quién beneficia eso? Al 20% más rico. La reducción del impuesto a timbres y estampillas, ¿a quién beneficia? A los que hacen las grandes operaciones comerciales de crédito con los bancos. Y eso es en un 80%, un 0,5% de actores económicos que son las grandes empresas. En definitiva, a mí lo que me parece lamentable es que se haya hecho esto entre la Concertación y la Alianza, que son la clase política dirigente que está al servicio del interés comercial y capital en este país y que no escuchan ni quieren escuchar al pueblo de Chile, ni a los estudiantes, ni a la gente que realmente necesita y requiere un Estado más comprometido con los cambios y con las necesidades del país. Bueno, muchas gracias, Marcel. Gracias por acompañarnos. Marcel Claude es economista y nos ha planteado un punto de vista respecto a esta reforma que se ha recibido por la clase política como un buen acuerdo entre gobierno y oposición. Y que va a seguir siendo noticia seguro mañana también aquí en Hora 20. Muchas gracias por acompañarnos. Ya nos despedimos. Buenas noches.